Ante todo, muy buenas tardes, profesor. Bueno, voy a sustentar el tema del cual hemos trabajado en nuestro proyecto final, como dijo que se llamaría proyecto final. Entonces, nosotros hemos elegido el teorema de Pappus. El teorema de Pappus dice que se desarrolló en el siglo III. Un griego en la ciudad de Alejandría llamado Pappus descubrió las fórmulas que relacionan los centroides con las superficies y con los sólidos de revolución. Entonces, tales fórmulas nos dice que simplifican que de otra manera se harían muy extensos, ¿no?, la resolución de dichos problemas. Entonces, pero este teorema cuenta con dos tipos, el cual el primer teorema de Pappus nos habla sobre volúmenes. Entonces, en el teorema sobre volúmenes dice: si una región plana se hace girar alrededor de una recta en el plano, de manera que esta última no corte el interior de la región, entonces el volumen del sólido generado es igual al área A de la región por la distancia recorrida por su centroide durante la rotación. Si R es la distancia entre el eje de rotación y el centroide, entonces tenemos la siguiente fórmula. Y la fórmula nos habla que el volumen, acá tenemos que el volumen es igual a 2pi por R por A, donde acá nos da la descripción que este R viene a ser la distancia del centroide al eje de giro, y la A es el área de la región plana. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde podemos reconocer esos valores. Entonces acá dice: calculemos el volumen de un toro que se forma al girar un círculo de radio A alrededor de un eje de su plano, en una distancia B de su centro. Entonces acá, como vemos, esto en la fórmula anterior sería el R, nos representaría el R acá, la distancia del eje de rotación del centroide. Acá, como podemos ver, más después vamos a hacer un ejercicio directamente con más o menos una maqueta, donde vamos a hacer un ejercicio aplicativo, que podríamos decir. Entonces acá es A, que dice, donde dice el círculo de radio A, donde se refiere este radio de la circunferencia, y aquí podemos tener el área del círculo. Sabemos que es el área del círculo de una circunferencia, lo podemos encontrar mediante la fórmula de pi por a cuadrado. Entonces ese es el primer teorema, y el segundo teorema nos habla sobre las superficies, donde dice: si un arco de una curva plana suave se hace girar alrededor de una recta en el plano, de manera que ésta no corte el interior del arco, entonces el área de la superficie generado por el arco es igual a la longitud del arco por la distancia recorrida por el centroide del arco durante la rotación. Es la distancia entre el eje de rotación y el centroide. Entonces acá tenemos la fórmula de superficie que nos está hablando Pappus también en su segundo teorema. La superficie es igual a 2 por pi por R por L. Entonces, donde R viene a ser, nos dice R viene a ser la distancia del centroide al eje de giro, y L es la longitud del arco, y acá tenemos una imagen. Entonces, a continuación vamos a hacer una pequeña demostración donde vamos a encontrar los valores que nos está indicando acá en esta imagen, ¿no? Acá tenemos una, como se dice, como le llaman matemáticamente, un toro. Entonces, bueno, nos hubiera gustado hacerlo de repente de una manera con más implementos, pero por las circunstancias en que nos encontramos no nos hemos podido agenciar de muchos materiales, porque nos hubiera gustado hacerlo de repente con medidas más exactas. Entonces, más o menos vamos a hacer una ilustración donde vamos a colocar esto como un toro, como nos está diciendo en el ejemplo,
y esto lo vamos a poner como si fuera nuestras coordenadas, ¿no? Entonces yo lo tengo de acá de frente. Acá yo he hecho ya las medidas con la ayuda de un compañero, o bueno, me han ayudado, y donde nos dice que esta distancia R, que podríamos decir que le podemos llamar desde este eje al centro de acá del toro, entonces esto vendría a ser el R, ¿no? El R, que es la distancia del eje de rotación al centroide. Entonces ya sabemos que este es el centroide. Yo tengo las medidas y a continuación yo voy a desarrollar un ejercicio más o menos para encontrar el volumen de este toro. Entonces, haciendo la medida, esto más o menos tiene una distancia de 18 centímetros y un radio, un aproximado de 7. Entonces, con esos datos voy a proceder a desarrollar un ejercicio donde tendría que encontrar el área, y después tendría que aplicar la fórmula que dice para encontrar el volumen. Continuando con el desarrollo de nuestro problema aplicativo, voy a desarrollar con los datos obtenidos en el toro. Nos hemos agenciado de una pequeña pizarrita y voy a primeramente voy a encontrar el área, donde nos dice que el área es igual a pi por a al cuadrado. Entonces acá sería pi por 7 elevado al cuadrado, y esto sería igual a 49 pi unidades al cuadrado. Entonces, ya teniendo este dato, vamos a reemplazar en nuestra fórmula de volumen, donde nos dice que volumen es igual a 2 por pi por r por a. Entonces acá volumen sería igual a 2 por pi por r la distancia del eje al centroide. Dijimos que era 18 de nuestro toro, sería 18 por 49 pi. Entonces acá, haciendo nuestra operación, sabemos que nuestro volumen es igual a 1764 pi cuadrado unidades cúbicas. Entonces, como ha quedado demostrado, como nos dice el teorema de Pappus, que este teorema nos permite hacer la resolución de nuestros problemas de una manera más corta, que con otra operación o con otro tipo de teorías sería más amplio, ¿no? Entonces, eso es todo. Con esto estamos finalizando nuestra sustentación de nuestro proyecto final. Muchas gracias.